Hello guys, el día de hoy ya empezamos a trabajar con la lectura page 94 y 95 para que por ahí empiecen a practicarla. Yo aquí la voy a leer para que ustedes también lo puedan hacer en casa. Si quieren escuchar este audio, pues ya saben, pueden entrar aquí a Classroom para que puedan ver la lectura y cómo se pronuncian algunas de estas palabras. Ok, so let's go. Se llama esta historia Bird Food, comida para pájaro, bird food. Number one, dice el grandpa, this is my garden. What fruit do you like? Dice el boy, we like oranges and mangoes, but we don't like kiwis. Dice la girl, let's make fruit smoothies. Number two, I like oranges. Me too. Look, I have 6 oranges and 2 mangoes. I don't like pineapples. Me neither. But look, I have 4 bananas. I like bananas. Sarah, now we have 3 bananas. 5. Let's make smoothies. Watch out. Now I have a mango, a banana, and an orange. Look at Polly and her friends. They don't like bird food, but they like fruit. Here a banana, mango, and orange smoothie for you and a fruit salad for the birds. It's delicious. Thank you. Ok, esa es la lectura. Y por aquí tenemos abajo estas actividades 2 and 3, que fueron las que completamos. En estas rayitas nada más hay que poner yes or no. A lo que nos preguntan, dice, this is Lee and Lily's garden, yes or no? Sarah and Alexander don't like smoothies, yes or no? The birds don't like bird food. ¿Ustedes qué creen? And at the end dice, values. Circle the things that can be recycled and the compost bin. Vamos a encerrar, circle, the things that can be recycled, las cosas que se pueden reciclar, ¿ok? Y con eso completamos nuestra actividad del día de hoy. Así que, pues bueno, espero que empiecen a practicar esta lectura también en casa. Luego ya les voy a poner yo una fecha para que me entreguen el audio donde ustedes lo están leyendo. Así que, pues bueno, nos vemos el día de mañana, tomorrow, Wednesday. See you later, guys. Bye, bye.